El factor de potencia es, muy probablemente, el concepto tanto de electricidad como de electrónica más difícil de entender y que más problemas genera, además de ser imprescindible siempre que alimentemos un circuito en corriente alterna. Por eso aquí vamos a verlo muy despacio y explicándolo de tres formas distintas, para que al terminar de ver este vídeo todos entendamos lo que es. El factor de potencia relaciona tres tipos de potencia: la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Así que lo primero va a ser entender qué son estas tres cosas. La potencia activa. Cualquier aparato eléctrico, al funcionar, consume potencia, ya sea una bombilla, un termo, un motor. Si está funcionando, está extrayendo en cada segundo una cierta cantidad de energía, que es la que está utilizando para funcionar. Consume potencia. Esta potencia que se extrae del circuito eléctrico es la potencia activa. Este apellido que le damos a la potencia, activa, es para diferenciarlo del segundo tipo de potencia que vamos a ver aquí. Potencia reactiva. Cuando alimentamos en corriente continua un circuito en el que hay bobinas y condensadores, no pasa nada especial con la potencia, porque en corriente continua una bobina no es más que un cable largo y un condensador no es más que un interruptor abierto. Pero en corriente alterna la cosa cambia, ya que tanto las bobinas como los condensadores, cuando se les alimenta en corriente alterna, son capaces de acumular energía en su interior. Dicho de otro modo, hay una cierta cantidad de potencia que está moviéndose dentro del circuito, pero que no sale de él. En un circuito alimentado en corriente alterna, en el que hay bobinas y condensadores, hay en su interior una cierta cantidad de energía que está viajando desde las bobinas hasta los condensadores y desde los condensadores hasta las bobinas. Este viaje de la una al otro y del otro a la una sucede 2 veces por cada ciclo de onda. Es decir, que si estamos alimentando al circuito con una frecuencia de 50 Hz, el viaje completo de la energía sucede 100 veces por segundo. Esta potencia que está viajando dentro del circuito, pero que no sale de él, es la llamada potencia reactiva. Por poner un ejemplo real, todo motor eléctrico es una bobina muy gorda, así que un motor eléctrico funcionando consume potencia activa, que es la que está transformando en movimiento, pero también consume potencia reactiva, ya que para funcionar necesita estar absorbiendo y devolviendo de la red una cierta cantidad de energía. Nosotros decimos que los motores consumen potencia activa y también potencia reactiva, aunque en el caso de la reactiva no hay un verdadero consumo, ya que primero extrae energía de la red y luego la devuelve. Pero como este fenómeno es un problema, usamos la palabra consumo. El hecho de que lo llamemos consumo hace que mucha gente se líe y no entienda bien de qué trata la energía reactiva, aunque tiene bastante sentido que se use la palabra consumo, no solo con la potencia activa, sino también con la potencia reactiva. Potencia aparente. Ya sabemos que en los circuitos alimentados en corriente alterna tenemos una potencia activa, que es la que los aparatos eléctricos extraen del circuito, y una potencia reactiva, que no llega a salir del circuito eléctrico, pero que está ahí, viajando de los condensadores a las inductancias y de las inductancias a los condensadores. ¿Qué pasa con los cables que unen las bobinas con los condensadores? ¿Cuánta potencia los atraviesa? Pues por los cables de circuito eléctrico está pasando toda la potencia activa y también toda la potencia reactiva. Tanto la potencia que se está usando por los aparatos eléctricos como la que está viajando dentro del circuito atraviesa a los cables, así que los cables tienen que ser capaces de soportar las dos potencias juntas sin quemarse. La potencia que están soportando los cables es la llamada potencia aparente. El primer impulso nos puede llevar a pensar que la potencia aparente será, simplemente, la suma aritmética de las potencias activa y reactiva, pero sorprendentemente no es así. No es así porque todo esto solo sucede en corriente alterna,
donde nuestras magnitudes no son números, son ondas. Y cuando las ondas se suman, suceden cosas que no son nada evidentes. Entendiendo las ondas. Para que esto quede claro, voy a mostraros 4 ejemplos distintos. El primero es una resistencia alimentada por 1 voltio a la que atraviesa 1 amperio. Pero ojo, que estos valores son de pico. Para poder hacer cálculos tenemos que usar los valores eficaces, que se consiguen después de hacer un cálculo. Dejo un enlace al vídeo sobre el valor eficaz. En esta gráfica la línea azul que representa el voltaje no se ve porque es igual que la onda roja de la corriente, y por eso queda oculta, pero está ahí. En lo que tenemos que fijarnos es que como la resistencia no acumula energía en su interior, la onda de corriente va en fase con la onda de tensión. Para poder ver la potencia que esa resistencia transforma en calor, usamos la ley de Joule, que nos dice simplemente que tenemos que multiplicar la tensión por el voltaje. Yo la he dibujado ahí en color blanco. Vemos que la potencia es una onda sinusoidal del doble de frecuencia de la alimentación. Aunque esto no nos importa mucho. Lo que sí es muy importante es que esta onda es en todo momento positiva. Esto significa que la resistencia está en todo momento sacando energía del circuito. Veamos ahora esto mismo, pero con una bobina. La bobina sí que es capaz de acumular energía en su interior. La manera concreta en que acumula energía provoca que la corriente salga 90 grados retrasada respecto de la tensión. Cuando multiplicamos las ondas de tensión y corriente, según nos dice la ley de Joule, obtenemos la onda de potencia de esa bobina, y vemos que se parece mucho a lo que pasaba con la resistencia. Pero hay una diferencia muy importante, y es que la onda de potencias está ahora más abajo. Ya no es todo el rato positiva, ahora está la mitad del tiempo positiva y la mitad del tiempo negativa, y eso significa que la mitad del tiempo está sacando energía del circuito y la otra mitad del tiempo está metiéndosela. En concreto, cuando la potencia es positiva, saca energía del circuito, y cuando es negativa, la mete. Cuando la potencia es positiva, se comporta como un pasivo, y cuando la potencia es negativa, se comporta como un activo. Vamos con el condensador. Esto se parece mucho a la bobina porque el condensador también acumula energía en su interior. La corriente también está a 90 grados desfasada respecto de la tensión. La potencia también sale la mitad del tiempo positiva y la mitad del tiempo negativa. ¿Dónde está la diferencia? Este es buen momento para que paréis el vídeo e intentéis entender la diferencia de comportamiento mirando las dos gráficas. También, si os apetece, podéis explicarlo en los comentarios, que así se aprende mucho. ¿Ya está? Lo explico yo. La manera diferente en que acumula energía el condensador hace que la corriente salga a 90 grados adelantada respecto de la tensión. La bobina retrasa y el condensador adelanta. Esta diferencia hace que al multiplicar las ondas de tensión y corriente para saber qué pasa con la potencia, los instantes en que el condensador saca potencia y mete potencia al circuito sean los opuestos a los instantes en los que lo hace la bobina. Imaginad que tengo una bobina y un condensador alimentados por la misma fuente de tensión alterna. Justo los momentos en los que el condensador absorbe energía son los momentos en que la bobina la inyecta, y viceversa. Esto es lo que provoca que haya energía moviéndose dentro del circuito y sin salir de él. Esto es lo que provoca la energía reactiva. Ahora vamos a ver un caso más habitual. Una carga que es en parte activa y en parte inductiva. Esta carga podría representar perfectamente a un motor. La onda de corriente la ha dibujado 45 grados retrasada respecto de la onda de tensión. Si fuera una onda inductiva pura, estaría 90 grados retrasada, pero como es en parte resistiva y en parte inductiva, sale retrasada pero menos de 90 grados. En este caso vemos como la potencia también es algunas veces positiva y otras veces negativa, pero como sí consume potencia activa, la cantidad total de potencia que saca del circuito es mayor que la que devuelve.
Para acabar con las ondas, quiero que veamos en la misma gráfica las potencias activa, reactiva y aparente. La línea naranja es la activa, la verde la reactiva y la blanca es la suma de las otras dos, es decir, la aparente. O sea que para cada instante de tiempo hay un punto blanco que es la suma del punto naranja con el punto verde. Como es claro y notorio, la onda blanca tiene la misma frecuencia que las otras dos, pero como la potencia activa y la reactiva no están en fase, la aparente no es la suma aritmética de las otras dos. Es solo un poquito más grande que las otras. Obviamente, cuando hacemos cálculos no usamos las ondas, porque es muy complicado. Usamos fasores. Entendiendo los fasores. Triángulo de potencias. La potencia eléctrica se calcula simplemente multiplicando la tensión por la intensidad. Cuando multiplicamos los fasores de tensiones y corrientes para calcular las diferentes potencias, nos sale un triángulo como el que tenemos ahí. En el eje horizontal nos queda el fasor para la potencia activa, que se mide en vatios. En el eje vertical nos queda el fasor para la potencia reactiva, que se mide en voltiamperios reactivos. Y la suma de esos dos fasores, que nos queda en diagonal, es el fasor para la potencia aparente, que se mide en voltiamperios. Hay que recordar que potencia aparente y potencia reactiva son cosas distintas, y por eso se miden con unidades distintas. La potencia aparente se mide en voltiamperios y la potencia reactiva se mide en voltiamperios reactivos. Pero lo más importante de este triángulo es el ángulo que forman la potencia activa con la aparente, al que llamamos phi. El factor de potencia es, precisamente, el coseno de ese ángulo, el coseno de phi. Si ese ángulo fuera de 0 grados, no habría potencia reactiva, y el coseno de phi sería 1. Esto es lo que nos gustaría que pasara siempre. Si ese ángulo fuera de 90 grados, no habría potencia activa, y todo sería reactiva. En ese caso, el coseno de phi sería de 0. Esto es lo que nunca queremos que pase. Así que el factor de potencia, también llamado coseno de phi, es un número entre 0 y 1, que nos habla de la relación entre la potencia activa y la reactiva. Depende de lo que estemos haciendo, pero en general, un coseno de phi inferior a 0,8 ya decimos que es un factor de potencia malo. Este diagrama fasorial de aquí corresponde con una carga inductiva. Por eso el fasor para la potencia reactiva apunta hacia arriba. Si fuera una carga capacitiva, el fasor para la potencia reactiva apuntaría hacia abajo.